Hola, buenos días a todos. Estamos comenzando lo que es la primera conferencia virtual de Latinoamérica y el Caribe de la Unión Internacional Sindical de Servicios Públicos y Afines en la Federación Sindical Mundial, con el título de Construyendo Sindicalismo Feminista y Popular en América Latina. Compartiremos el objetivo de desarrollar una perspectiva general de los avances y retrocesos en materia de derechos de la mujer, de las mujeres trabajadoras estatales, desde sus organizaciones sindicales, en el marco de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. La idea es compartir aportes desde la experiencia de las compañeras, de las trabajadoras estatales en Argentina, en materias de derechos, licencias, salarios, concientización, formación, etcétera. La idea, bueno, ahora sí podríamos comenzar. Pensé que iba a saludar Solá, pero le paso la palabra al compañero. ¿Dónde estás, Clivel? A ver. Clivel Ben Ganay. Nos va a dar un saludo por África. Te escuchamos, Clivel. Gracias, Hebe. Buenos días, compañeros y compañeras de Latinoamérica y el Caribe. Voy a dar la palabra del secretario general, que no se puede estar aquí porque se puso enfermo. Entonces me mandó a dar esa palabra como un bienvenido a esa conferencia. Esta conferencia, por su diseño, busca profundizar las luchas de género como un componente importante de las luchas de clase más amplias, y como tal es relevante para nosotros hoy precisamente porque hay muchas personas que creen que los sindicatos son organizaciones masculinas que alean a las mujeres y evitan que participen plenamente en las estructuras de los sindicatos. Como un movimiento sindical rojo, como la UIS, la FCM, que cree en la destrucción del capitalismo y también cree que el socialismo como el futuro de la humanidad. A menudo se nos acusan de centrarnos estrictamente en el análisis de clase e ignorar otras formas de opresiones sufridas por grupos vulnerables como mujeres, gays, lesbianas, personas transgéneras y otras minorías. Se afirma que el análisis de clase oculta la importancia significativa de la identidad culturales como el género y el origen étnico, entre otros. Nuestro oponente a menudo afirman que son estas identidades culturales y no la clase las que definen la política contemporánea. Como movimiento marxista, la UIS-FCM nunca ha negado o minimizado la importancia de las divisiones de género, raciales y étnicas dentro de las clases. Siempre hemos argumentado que existe un sistema social más amplio que genera y se alimenta de estas diferencias y enfatizamos la importancia de la unidad y la solidaridad de la clase trabajadora para enfrentar estas diferencias y desigualdades en las familias y en el lugar del trabajo, las comunidades, en las sociedades en general. Rechazamos la idea de que las desigualdades de género pueden y deben analizarse, entenderse y resolverse fuera del marco de análisis de clase. No creamos que una mujer perteneciente a las clases burguesas tenga la misma identidad, necesidades e intereses esenciales que la pobre mujer de clase trabajadora que contrata
como su sirvienta que una mujer negra que forma parte de la élite política en un país africano comparte la misma identidad y dificultades esenciales que una mujer campesina africana negra sin medios de subsistencia. El problema con las políticas de identidad es que, si bien pueden resaltar correctamente una forma particular de opresión experimentada por una categoría particular de personas o trabajadores, dividen a la clase trabajadora en grupos sociales competitivos divididos en pobres, empleados, desempleados, mujeres, hombres, etc. Ya. Este enfoque de confrontar la opresión y la desigualdad de la sociedad debilita y la clase trabajadora en lugar de fortalecerla. El análisis de clase es la herramienta que puede explicar la política de identidad, señalar su debilidad y desafiar las instituciones y prácticas sociales que sostienen la desigualdad de clases y otra forma de desigualdad que se difieren de la estructura de clases de sociedad. Si bien hubiera deseado estar aquí contigo en esta conferencia virtual, circunstancias imprevistas me han impedido a estar aquí con ustedes. Camaradas, por lo tanto, deseo esta conferencia que aborden bien sus discusiones sobre la cuestión de las mujeres y el género en la medida en que se relacionan con trabajadores de nuestro movimiento laboral. Espero que enriquezamos la perspectiva de clase trabajadores sobre esta cuestión de las mujeres. Al igual que con todos los demás problemas sociales, las mujeres sientan el impacto de la coronavirus únicamente debido a su posición en la sociedad. Es por eso esperamos compartir estas experiencias aquí en explorar posibilidades y respuestas a estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ahora le pasaríamos la palabra para que nos dé un saludo la compañera del Perú, Perpetua Mejía Echeverría, vicepresidenta por América Latina de la UI Servicios Públicos desde el 2015, que es además secretaria del Departamento de la Mujer Trabajadora de la Confederación General de Trabajadores del Perú y secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores del Instituto Nacional del Niño. Si estás ahí, te escuchamos. Por supuesto. Perpetua. Sí, gracias. Hola, Perpetua. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Estimado compañero Sola, que no está, bueno, Clever, que está en su reemplazo, reemplazo de nuestro secretario general de la UIS. Estimado compañero Daniel Catalano, vicepresidente de la UIS para América Latina y el Caribe. Estimadas compañeras de América Latina y el Caribe, hago presente mi saludo clasista y combativo a cada uno de ustedes en mi calidad de vicepresidenta de la UIS para América Latina y el Caribe, y les agradezco por participar en la primera conferencia virtual de Latinoamérica y el Caribe de la UIS SPFSM. El día de hoy me siento muy emocionada porque las mujeres de América Latina y el Caribe continuamos en el camino de participación en el movimiento sindical clasista y construyendo mayor liderazgo en la lucha por un cambio social y político en los países de América Latina y el Caribe con las banderas de la UIS y FSM. Compañeras, la primera conferencia virtual de Latinoamérica y el Caribe de la UIS SPFSM es también muy importante porque las mujeres el día de hoy vamos a consolidar
nuestra unidad para luchar juntas por un mundo más justo y equitativo, por una salud al servicio del pueblo frente a la pandemia del COVID-19 que ha llevado al colapso a la economía de la región, con el consecuente despido de millones de trabajadoras y el hambre y la miseria de los pueblos. Asimismo, el contagio y mortalidad de miles de mujeres que trabajamos en el sector salud y que nos encontramos en primera línea del cuidado de la salud de los pacientes. En la mayoría de las veces, sin herramienta de trabajo, como son el equipo de protección personal, los EPPs, sin las pruebas moleculares, como manda la OMS. Sin embargo, no abandonamos a nuestros pacientes. Por ello, el día de hoy rindo homenaje al personal de salud, personal policial y militar, personal de limpieza que han dado su vida en esta pandemia del COVID que azota nuestra región y al mundo. ¡Viva la unidad y la lucha de las mujeres de la UIS! ¡Viva el 75 aniversario de la Federación Sindical Mundial! Muchas gracias, compañera. Viva, viva, viva. Viva Colombia. Viva. Viva, viva. Gracias, gracias. Gracias, Perpetua, hermoso. Bueno, también por Argentina nos saludará nuestro querido compañero Daniel Tanito Catalano, vicepresidente por América Latina de la UI Servicios Públicos y el FCM. Es también secretario adjunto de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, de nuestra CTA en Argentina, y nuestro secretario general de ATE Capital. Tanito, si estás ahí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días. La idea es simplemente un saludo institucional, porque como habíamos hablado con Perpetua, con Clever, cuando empezamos a avanzar en el armado de este encuentro, es que hablen nuestras compañeras, y en eso a mí me expresan mis compañeras de Capital Federal, de ATE. Va a hablar Clarisa, que es nuestra referente institucional del área de género, por lo que nosotros tenemos la posibilidad de tener compañeras que no solamente son referencias para el feminismo, sino que son referencias para toda la clase trabajadora, y eso es un valor absoluto y estamos muy orgullosos de que así sea. Saludarlas por este encuentro, decirles que estamos muy preocupados por el golpe de Estado en Bolivia, por las dificultades que hay para que se pueda convocar elecciones, que estamos muy preocupados por el bloqueo que está sufriendo nuestras hermanas en Venezuela, que es importante seguir trabajando para que América se encuentre libre del colonialismo que nos quieren imponer del lado norte del mapa, y que eso es importante, que podamos seguir trabajando en consolidar todos los marcos que podamos para poder ir garantizando la libertad de los pueblos. En la República Argentina tenemos lamentablemente presa a Milagro Sala, una dirigente Coya, que es dirigente política, social y militante, y que estamos peleando para que ella pueda recuperar su libertad. Lleva 1064 días presas y lleva, la verdad, un marco de injusticia increíble. Se han hecho protestas en todo el mundo para poder lograr la libertad de ella como compañera referente, y vamos a seguir peleando por la libertad de ella y de todas las presas y presos políticos del mundo. Así que bueno, solamente saludarlas. Nos pone muy contentos y contentas que se puedan llevar adelante estas actividades para poder ir encontrando caminos que nos permitan ir generando las instancias para tener mayores posibilidades en mejorar la calidad de vida. Así que un abrazo para todas. Muchas gracias, Tano. Ahora, no sé, Nacho, tenemos un saludo especial en audio de Tati Almeida, es una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Si pueden mostrarnos el audio, les agradezco. Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es muy importante esta reunión que se está llevando ahora, que vos coordinás, Clarisa, la reunión del sindicalismo feminista y el rol que ellas desempeñan
en los sindicatos. Realmente Cuesta un se poquito sabe compartir, el estupendo rol que las feministas desarrollan para siempre, nosotros la compañera es un pero es emblema muy de madres. importante. Hay que visibilizar, o sea, por eso me parece muy, muy buena idea Bien, esta el reunión, audio se está compartiendo porque en la transmisión en es vivo, nosotros no importante lo vamos a poder escucharlas. visualizar. Eh, Los que estamos Me adentro del Zoom incluyo, no lo podemos, escucharnos, no digamos, podemos ver. como mujeres. Es así. Ay, una Mujeres, pena. en este caso, Bueno, que Después se los vayan, enviamos, si obvio. saben, claro, sí, de sí. sindicalismo, ¿verdad? Bueno, Así que les avísame, deseo es cortito, avísame cuando muchísima termine. suerte y me parece, vuelvo a repetir, muy buena idea, Ya porque no podremos hay volver que a juntar, escucharlas. de Se verdad, tiene que terminada la saber pandemia, por bocas de ellas en otra mismas oportunidad. el rol que están desempeñando. Y estas cosas van Un a ser abrazo presenciales. de parte mío y de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Listo, Eve, podés continuar. Perfecto. Bueno, ahora viene el plato fuerte, que es la exposición de nuestra compañera, se las presento, Clarisa Espataro, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital, referente del área de géneros, donde yo también participo. También es la delegada general de su Junta Interna del Ministerio de Seguridad. Y bueno, Clary, te escuchamos, no sé por dónde andás. Acá estoy. ¿Me escuchan bien? Hola, Clary, qué bueno escucharte. Gracias, Eve. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Es un enorme orgullo estar acá hoy en esta actividad con ustedes, compañeras y compañeras de Latinoamérica y del Caribe. Y por eso quisiera empezar agradeciendo a mi secretario general, a Daniel Catalano, y en su nombre a todas mis compañeras y compañeros del Consejo Directivo de ATE Capital por darme esta oportunidad. En principio me parece importante hacer un breve repaso sobre 3 acontecimientos puntuales para que podamos entender mejor la situación actual en relación al país en general, a nuestro sindicato en particular y al feminismo en Argentina. En el 2015, Mauricio Macri gana las elecciones nacionales y empiezan los años más difíciles de los que tengamos memoria después de la dictadura, endeudamiento, ajuste, represión. Ese gobierno desde el primer día hizo foco en las y los estatales, nos eligió como uno de sus principales enemigos, con precarización, con vaciamiento de áreas enteras dentro del Estado, y sobre todo con una enorme ola de despidos histórica y de la que lamentablemente todavía no nos reponemos del todo. Al mismo tiempo, en las elecciones nacionales de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, nuestro sindicato, gana la seccional capital la lista verde y blanca, y ahí nace una nueva etapa en nuestro sindicato, tal vez recuperando la tradición más combativa y donde todos fuimos convocados a organizarnos y a resistir, en defensa no solamente de nuestros puestos de trabajo que estaban siendo diezmados, sino a defender las políticas públicas que también estaban sufriendo un achicamiento feroz. Los más claros ejemplos de esto que les digo son la degradación de los ministerios de Trabajo y de Salud, que fueron pasados a ser secretarías. También en el año 2015, y sobre todo en el mes de junio, y después del femicidio terrible de una nena de 14 años embarazada, nace el movimiento Ni Una Menos. Y los feminismos en la Argentina toman un nuevo impulso, una nueva impronta, con movilizaciones masivas y acciones directas que permitieron básicamente disputar la agenda pública
y ganar terreno, ¿no?, hacia el interior de todas las organizaciones, las sociales, las políticas y las sindicales. Bueno, con los reclamos de toda la vida, igualdad, el fin de las violencias por cuestiones de género, y también la sanción de la todavía pendiente ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras tantas e históricas demandas. Todo esto que les cuento nos pasó como un vendaval a todos. Creo que no me equivoco si les digo que nadie quedó en las mismas condiciones estructurales después del 2015. Y por supuesto, ATE Capital no iba a ser la excepción, muy por el contrario, se transformó en ejemplo para muchos otros sindicatos, creando por decisión política y por comprensión histórica el área de géneros y diversidad sexual. Con esa impronta, las mujeres y disidencias de ATE Capital fuimos protagonistas de todas y de cada una de las acciones en los sectores de trabajo, en las calles y al interior de nuestra organización. Desde el primer paro feminista que le hicimos a Macri en 2016 hasta la última y enorme movilización prepandemia, el pasado Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el mes de marzo. Bueno, se imaginan que toda esta revolución feminista trajo sus frutos. Desde el año pasado, y por primera vez en la historia de nuestro sindicato, tenemos una compañera secretaria general adjunta. Nunca antes una mujer había ocupado un lugar tan alto en la conducción de ATE. Y por primera vez también llegamos casi a la paridad entre las y los integrantes del Consejo Directivo. Tampoco nunca antes tantas compañeras habíamos ocupado lugares de decisión política en nuestro sindicato. Y a nivel país, creo que la mayor de las conquistas se dio cuando el Frente de Todes gana las elecciones nacionales, también el año pasado, y por fin pudimos salir de la noche neoliberal en la que nos había hundido el macrismo. Y después, por supuesto, y gracias a las históricas demandas, por primera vez también tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional. Y ocupando ese mismo lugar, pero en la provincia de Buenos Aires, tenemos el orgullo de tener como ministra a una compañera sindicalista, histórica de nuestra Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, y referente de la Secretaría de Géneros, la compañera Estela Díaz. Y volvimos a tener Ministerio de Salud y volvimos a tener Ministerio de Trabajo. Siempre digo, ¿no? Imagínense si nos hubiera tocado atravesar esta terrible pandemia solo un año antes con aquel gobierno antipueblo. Creo que las consecuencias estarían siendo realmente devastadoras. Pero de todas maneras la realidad actual nos golpeó en todo el mundo y con las defensas muy bajas. Hubo que reacomodar absolutamente todas las instancias de nuestras vidas en función de la pandemia. Y desde el 19 de marzo, el Gobierno Nacional establece el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país. Y si bien hay distintas fases de acuerdo al lugar donde se viva, en el área metropolitana de Buenos Aires estamos lejos de volver a la normalidad. Y esto nos posiciona a todos, pero sobre todo a las trabajadoras y mucho más a las trabajadoras organizadas, en una situación muy difícil. Por un lado, la necesidad lógica de cuidar y preservar nuestras vidas, y por eso defendemos y valoramos la cuarentena, pero por otro lado, y completamente a la par, esto nos hizo retroceder años y años de avances de los feminismos. Nos volvimos a ver encerradas en nuestras casas, donde si tenemos familia, los roles de cuidados no son en general ejercidos con corresponsabilidad y las tareas domésticas siguen cayendo en más de un 90% sobre las espaldas de las mujeres. Y sobre todo porque muchas veces nuestro hogar es un lugar hostil y violento. Como ejemplo claro de esto que les digo, está que los llamados a las líneas de emergencia por razones de género aumentaron en lo que va de la cuarentena casi un 50%. Las y los trabajadores del Estado, en un gran porcentaje,
En este momento venimos haciendo trabajo remoto o teletrabajo, una modalidad que no se venía ejerciendo o el porcentaje era realmente muy bajo. A partir de esto, el Poder Ejecutivo dictaminó distintos decretos, como por ejemplo el que otorga a las y los trabajadores con hijos o hijas en edad escolar una licencia para poder ejercer el cuidado de las y los niños que no están yendo al colegio, teniendo en cuenta la realidad de muchas familias, pero sobre todo de las familias monoparentales, que por supuesto en su enorme mayoría está compuesta por mujeres. Hacer que continúen con el sinfín de obligaciones laborales del hogar y sumarle a eso las tareas escolares y el cuidado exclusivo de sus hijos sería recargarlas física y mentalmente de manera básicamente injusta y aparte materialmente imposible. Nosotros celebramos esta decisión del Estado porque es reconocer las tareas de cuidado como eje vertebral de las desigualdades. Esta es la nueva normalidad en este contexto extraordinario de emergencia y en pos de garantizar el funcionamiento de la administración pública. Nuestro trabajo es considerado esencial, siempre lo supimos, pero ahora ya nadie puede dudar que nuestro trabajo son los derechos básicos llegando a todo el país, porque sabemos que somos la primera línea de contención de las políticas públicas, somos quienes de la salud estamos salvando vidas, somos ese brazo que tiene que seguir llegando a los rincones más apartados y con la responsabilidad y el coraje muchas veces que eso nos representa. Y desde el sindicalismo también tuvimos que redoblar esfuerzos, principalmente para que se respeten todas las garantías y cuidados y prevención para asegurar que las y los trabajadores, sobre todo quienes están más expuestos, como por ejemplo las y los trabajadores de la salud, no corran riesgos innecesarios por falta de insumos, de protección o protocolos de cuidados. El rol de nuestro sindicato también es clave a la hora de evaluar y regular estas nuevas modalidades de trabajo a distancia para que se garanticen los derechos de las y los trabajadores y sus condiciones laborales. Porque aparte, esta modalidad con la que estamos trabajando de trabajo remoto, no nos sentimos demasiado a gusto, digamos, porque básicamente el trabajo estatal que a nosotros nos contiene es el presencial, porque no nos da a temor a ser prescindibles como el trabajo remoto, porque tampoco contamos siempre con las herramientas ni los espacios adecuados para trabajar en nuestras casas. Definitivamente no es la mejor opción, sí la necesaria en estos momentos, claramente, porque estamos atravesando una situación inesperada, porque es inédita, porque es cambiante, y nosotras y nosotros, como representantes de nuestras compañeras y compañeros, debemos estar más alertas que nunca. Y en el caso de las mujeres y disidencias, las alertas se deben incrementar mucho más. Tenemos que salir de esta pandemia lo más ilesas posibles, pero tengamos siempre presente que todavía tenemos pendientes muchísimas e históricas demandas y que también requieren ser tratadas con urgencia. Una fundamental es el aborto. Nos siguen mandando año a año a la clandestinidad y por ende a la muerte a miles de mujeres y personas con capacidad de gestar. Desde ATE Capital tenemos una postura muy clara en este sentido. El aborto debe ser legal, debe ser seguro y debe ser gratuito. Y el Estado tiene que garantizar que ninguna persona con capacidad de gestar, y mucho menos una niña, sea obligada a parir y ser madre o morirse en el intento por no serlo. El aborto legal es salud, es vida, y ya realmente no hay más tiempo para seguir dilatándolo. Este año tiene que ser ley. Por otro lado, las cuestiones laborales. La brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina supera el 25%. Seguimos siendo las más precarizadas, seguimos siendo las más despedidas en términos generales. Y en este tema es importante que volvamos sobre las tareas de cuidados, porque hay desigualdad en el ámbito laboral, adentro y afuera de nuestros hogares. Realmente hay mucho que trabajar todavía en este punto. Otro es el techo de cristal. Si bien tiene una leve tendencia a la baja en la Argentina, hay que reconocerlo,
todavía sigue siendo la mayor traba por la que atravesamos las mujeres a la hora de intentar acceder a puestos jerárquicos o de poder. Por eso decimos desde ATE Capital que es trabajo fundamental del Estado elaborar políticas públicas con perspectiva de género, porque sabemos que lo que no se nombra no existe. Y si no somos nombradas es porque históricamente fuimos invisibles de derechos y de oportunidades. Por eso esta revolución feminista tiene que ir al hueso de este sistema opresor y patriarcal. Y de verdad darlo vuelta a todo. Y somos nosotras las que debemos hablar por nosotras. Nadie mejor que nosotras para dar cuenta del largo camino que todavía nos queda para lograr la igualdad. Y que haya un sincero reconocimiento de las injusticias estructurales desde las que nos paramos las mujeres y los varones en nuestras trayectorias, las personales y las públicas. Como mujeres organizadas y sindicalizadas sabemos bien que históricamente la política y el sindicalismo fueron ámbitos masculinos donde el machismo bien supo fundar las bases para todas las formas vinculares. Dar cuenta de la violencia que eso significa va a ser una primerísima aproximación para erradicarla definitivamente de nuestras vidas. Porque como siempre decimos y lo sostengo, la solución es entre todos. Porque aparte la situación económica y social post-pandemia en Argentina y en el mundo entero va a ser muy difícil. Algunos ya hablan de situaciones similares a las de posguerra. Y yo creo que debemos plantearnos los feminismos esta situación como una oportunidad. Antes hablaba de darle vuelta a todo, y todo lo que venga de acá en más tiene que cambiar. Los vínculos económicos entre los países deben cambiar, las relaciones de poder deben cambiar, porque la crisis es alimentaria, es ambiental, es laboral y es mundial. Y la lucha feminista es justamente contra este sistema sobreexplotador y opresor. Lo único que supo generar es pobreza y exclusión, y por supuesto las mujeres somos las primeras en esa fila. Entonces es una oportunidad histórica para la construcción de alternativas feministas, creativas, diversas, inclusivas, y para eso es urgente que seamos protagonistas. Por supuesto no tengo la respuesta, pero sí un enorme deseo de que podamos encontrarlas juntas. Creo que los pueblos oprimidos y las mujeres tenemos mucho en común. La historia y el sistema capitalista y patriarcal nunca nos abrazó, nunca nos contuvo, nunca nos nombró, salvo para usarnos y descartarnos, para estigmatizarnos, para vaciarnos, para matarnos. Pero una vez que nos despertamos, que nos organizamos, que salimos de ese camino al que nos creían destinadas y que damos batalla, nunca más volvemos a ser las mismas. Una vez que nos abraza la revolución del feminismo, ya no hay vuelta atrás. Ya no podríamos retroceder sin traicionarnos. Igual que pasa con la revolución de los pueblos. Por eso, compañeras y compañeras, luchemos para que nuestros gobiernos sean nuestro reflejo y que el sindicalismo también sea nuestro reflejo. Porque es con nosotras, compañeras, y como decía Eva Perón hace más de 70 años, y la quiero citar textualmente, yo creo que el movimiento femenino organizado como fuerza en cada país y en todo el mundo debe hacerle y le haría un gran bien a toda la humanidad. Por eso sigue vigente y por eso sigue siendo nuestra capitana. Gracias por haberme escuchado y que las redes feministas nos sigan empoderando, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Clary. Bueno, la verdad que buena oportunidad que tenemos hoy acá en esta conferencia de poder compartir nuestras experiencias, nuestras realidades en esta situación difícil, como dijiste vos, de que una pospandemia se parece mucho a una posguerra. Y bueno, en esta situación el poder estar juntos acá compartiendo experiencias es muy importante. Así que me gustaría a partir de ahora dar la palabra a las compañeras que quieran intervenir. La idea son 5 minutos
compañera, sería, como somos muchas, en lo posible es una por país, a menos que nos dé el tiempo, que podamos repetir con compañeras, pero en principio serían 5 minutos por compañera. Me piden por el chat, me avisa nombre y de qué país o sector son. ¿Cómo se pone? Yo no puedo poner. Si quieren empezar a pedir la palabra, yo voy viendo por el chat y las voy presentando. Así que está abierto el espacio para intervenir. Pueden hacer preguntas o simplemente intervenir. En el caso que haya necesidad de una respuesta, lo vemos. Así que, bueno, a ver. Bueno, estaría Cintia de México. Bueno, no puso ni apellido ni sector, pero ahora que hable se presenta más. En primer lugar, la escuchamos. Cintia de México. Hola compañeras, buenos días. Hola Cintia. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo quería comentar que estamos compañeras del colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva Central de Trabajadores de México. Está mi compañera Carolina Ledesma, que también ya pidió la palabra, y mi compañera Norma de Astimbi. Nosotras como colectivo hemos también levantado 3 demandas fundamentales. La primera es obviamente contra la precarización laboral que estamos viviendo las trabajadoras, que como ya han comentado, pues somos nosotras las que cargamos de peor manera la crisis económica. Y también otro eje es en contra de todo tipo de violencias, así como la lucha por el aborto. Esos son como nuestros ejes fundamentales. Hemos participado también en la coordinación 8M, hemos sido también, hemos apoyado el movimiento feminista en nuestro país y que obviamente para nosotras, las compañeras de Argentina, pues son un gran ejemplo a seguir por esto que ya comentaba la compañera de ATE. También me gustaría comentar brevemente que en nuestro país actualmente estamos viviendo una situación muy particular por la firma, en primer lugar, del TEMEC, que en nuestro país entró en vigor el 1 de julio. Este es un acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, como ustedes saben, es como una extensión del Telecán, pero uno de los aspectos que se destaca en este acuerdo es que se han incluido aspectos laborales, que tiene que ver con que contra el doping laboral, es decir, que en México no existan condiciones desfavorables con respecto a los trabajadores principalmente de Estados Unidos. De tal manera que Trump condicionó un poco la firma del tratado para que en México se respeten los derechos laborales y anteriormente con el Telecán había acuerdos paralelos, por ejemplo, el acuerdo paralelo laboral o el acuerdo paralelo del medio ambiente. Pero esa es la diferencia de este acuerdo del TEMEC, en donde ya se van a establecer incluso supervisores para que vengan a revisar, ¿no?, si se están respetando los derechos laborales. Bueno, hay otras que no bajen los salarios, obviamente, etcétera. Esto nos parece de cierta manera pues importante, es algo muy innovador y nosotros sabemos que en la práctica pues obviamente eso está muy difícil, ¿no? México lo que estamos viendo las trabajadoras y trabajadores pues es justamente esta precarización laboral y que ahora se vincula más con esto que estamos padeciendo las trabajadores y trabajadoras a raíz de la pandemia. Bueno, eso es algo que también quería comentar como lo que estamos viviendo y justamente también lo quiero vincular y quiero comentar que hay un movimiento muy importante que surgió en el 2019, que es el movimiento 2032, que es trabajadoras y trabajadores que se han organizado de la industria maquiladora, lo cual también es algo muy innovador en nuestro país y que hoy precisamente están dando una lucha. La compañera asesora del SNITIS, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria y Servicios, fue encarcelada hace 3 semanas, bueno, hace como, no, más bien como una semana, estuvo encarcelada 3 semanas
y también hemos sido parte de la exigencia en contra de la criminalización de líderes sindicales, ¿no? de activistas, y nuestra compañera Susana Prieto Terrazas, perdón, ella está ahorita haciendo, está organizando una lucha en nuestro país justamente para el respeto de los derechos laborales, principalmente de la industria maquiladora que se encuentra en el norte de nuestro país. Principalmente el movimiento es de Matamoros, Tamaulipas. Te quedó un minuto, Cintia. También solicitar pues, la solidaridad en dado caso que les interese para que podamos tener estas redes que para nosotras son muy importantes. Muchísimas gracias. Hola, sí, estaría Fátima de Brasil, que creo que tiene traductor, que es... Compañera, creo que se anotó primero Caro Ledesma. Sí, lo que pasa es que en principio vamos a hacer uno por país. Ah, ok. Y si da el tiempo, porque se anotaron un montón, la pongo a Ledesma, ¿no? Cuestión previa, compañera, de México estaba programada la doctora Josefina también, porque ella es base de la UIS y siempre participa, por favor. En principio voy a respetar uno por país, si queda tiempo voy abriendo a las que se anotaron. ¿Les parece? ¿Puede ser Fátima de Brasil? Sí. ¿Tiene traductor, Julián? Sí, aquí estoy. Ahí están. ¿Están los dos hablando? Muy bien. Bueno, hago un... Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, Juliano? Sí, sí. Buenos días. Bom dia. Bom dia. Um prazer falar com todas vocês. Quero saudar aqui a FSM e ao UI Serviço Público pela realização do evento, né? Evento de fundamental importância. E saudar todas as companheiras e companheiros que estão participando hoje aqui, neste momento com a gente. Quero saudar também a coordenação da CTB Brasil, na pessoa do Adilson, né, nosso presidente Adilson Araújo, a nossa vice-presidenta, que é a Ivana, né, uma mulher também importante, uma federação ser dirigida por uma mulher, o Divanilton, o outro vice-presidente, a Celina, coordenadora de mulheres, né, ao Wagner Montes, ao Wagner Araújo, ao Wagner Gomes, que é o secretário-geral da CTB, o coordenador de serviços públicos, que é o João Paulo Ribeiro, né? E o Nivaldo Santana, que é o coordenador internacional da CTB. Agradecer pela oportunidade e vamos ver se eu consigo falar aqui em 5 minutos aqui do Brasil, que é um país continental que está vivendo a sua maior crise dos últimos tempos, tanto política, econômica e de saúde, né? Vocês sabem, a gente tem aqui o Bolsonaro, que é um discípulo do Trump, então a vida nossa aqui é um pouco mais complicada e eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, até para eu conseguir situar vocês da situação do movimento sindical aqui no Brasil, que é um pouco mais complicado do que eu acho que em alguns países, né? Sí. ¿Querés que traduzca? Sí. La compañera acaba de saludar, bueno, saludo a todos por la FCM UIS y hace saludo especial también a sus compañeros de la CTB, al presidente Adilson Araújo, a la vicepresidenta Ivana y demás compañeros que conforman a la Central de Trabajadores Brasileños. Y ahora va a pasar a hablar un poco sobre la coyuntura brasilera en el marco del gobierno de Bolsonaro, que es un discípulo de Trump. Sí, se entiende bastante igual a la compañera. Bueno. É verdade. O movimento sindical brasileiro, e principalmente o movimento feminino, né? O movimento social feminino, tanto sindical quanto de outros órgãos, de outros organismos, tem um trabalho hercúleo nesse momento no Brasil, né? Porque uma das primeiras atitudes do governo Bolsonaro foi desmontar as entidades sindicais, né? As entidades representativas dos sindicatos. No serviço público,
não foi tão grave assim, porque o serviço público tem um número muito grande de filiados. Portanto, nós contribuímos de uma maneira diferente do que os trabalhadores do setor privado, que não contribui muito. Portanto, o setor privado sofreu muito com a reforma, com o ataque que o governo Bolsonaro deu ao movimento sindical, né? Então, esse tem sido o nosso grande problema, né? O desmonte do movimento sindical e dos movimentos sociais no Brasil. No serviço público, o desmonte tem sido das políticas de controle social. Por exemplo, o governo Bolsonaro ele excluiu a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Políticas de Drogas. Ele diminuiu o número de representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vocês estão vendo aí IBAMA, queimadas na Amazonas, desmatamento na Amazonas. Tudo isso está acontecendo em função do desmonte dos órgãos de controle que o governo Bolsonaro tem feito no país, né? E uma outra coisa muito complicada é que agora ele retirou do Conselho Nacional de Educação a representação dos secretários municipais e estaduais de saúde, de educação. Então, a educação no Brasil vai ser regulamentada por pessoas ligadas ao Bolsonaro de acordo com seu viés ideológico. Você quer traduzir agora, Juliano? Puede ser. Bueno, la compañera habla que el movimiento sindical ha sufrido un gran trabajo, un gran ataque por parte de Bolsonaro, principalmente el movimiento sindical ligado a los sectores privados, el movimiento sindical ligado al servicio público, al tener una mayor contribución, no ha sido tan afectado, pero de todas maneras ha sufrido grandes ataques en general el movimiento sindical por el ataque sistemático del gobierno Bolsonaro. También el gobierno Bolsonaro ha empezado a hacer un desmonte sistemático de las políticas de seguridad social y ha atacado al medio ambiente y a los órganos de control del medio ambiente en Brasil, favoreciendo el desmatamiento del Amazonas, las quemas en el mismo lugar, ¿no? Al mismo tiempo, retira del Consejo Nacional de Educación a los servidores, a las representaciones municipales. Por lo tanto, el sistema de educación brasileño es regido hoy en día por funcionarios afines a Bolsonaro y no de representación únicamente municipal. Bom, no serviço público, um dos grandes problemas que nós tivemos foi a reforma da Previdência, com retirada de direitos, né? A reforma da Previdência e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela afeta muito o servidor público, principalmente os estaduais e os municipais. Esse tem sido o grande problema para a gente aqui no Brasil, que é a retirada dos direitos. Na educação, nós temos sofrido diversos ataques também do governo Bolsonaro. Por exemplo, na educação básica, o Fundeb, que é o Fundo Básico, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, não foi aprovado até hoje. Portanto, o ensino básico do Brasil corre risco de não conseguir se sustentar, porque não foi aprovado recursos para sustentação desse nível de ensino, né? Já no ensino superior público, tem sido, então, um grande desmonte também das universidades públicas, fundamentalmente com a retirada de recursos para manutenção dessas instituições, de pesquisas, de bolsas, enfim. É um desmonte total do ensino superior público. Mas, contraditoriamente, veio a pandemia, né? E a pandemia, na verdade, ela mostrou para o Brasil e para o mundo inteiro que o serviço público é de fundamental importância para a manutenção, para a sobrevivência do país. Na verdade, o coronavírus ele mostrou que o serviço público salva vidas, e que, como nós, mulheres, somos maioria no serviço público, nós salvamos as vidas e o serviço público. Juliano, traduz un poquito. Habla también de que los principales ataques del gobierno Bolsonaro fueron la reforma provisional y la reforma trabajista, y en el caso específico de la reforma trabajista, atacando directamente al servicio público, ¿no? Al mismo tiempo, en la educación, el gobierno Bolsonaro todavía no define no define cuánta plata va a ser destinada al Fundeb, que es el fondo que se ocupa de la educación de base, que entonces no aprobó recursos en ese sentido. Al mismo tiempo que ataca la educación de base,
hace un desmonte sistemático de las universidades públicas con retirada de recursos para la investigación, becas y demás cosas. Al mismo tiempo, esta pandemia llega para demostrar cuál es la importancia del servicio público en Brasil, porque es el servicio público el que le da sustento al combate a la pandemia, digamos, ¿no? Sim, e aqui cabe parêntese, né? Disculpe, aclaro que son 5 minutos. Acá se atrasa obviamente por la traducción, pero aclaro para poder dar justamente el mismo tiempo a todas las compañeras. Graças. Claro, nada más. Graças. No serviço público aqui, as mulheres, nós somos em torno de 55% das trabalhadoras do serviço público, entre cerca de 11 milhões de postos de trabalho. Então, é um contingente muito grande de mulheres no serviço público, né? E, na verdade, nós ocupamos os cargos, a maioria de nós trabalha exatamente na saúde, na assistência e no ambiente. Portanto, nesse período agora de pandemia, nós estamos sustentando todo o serviço público de assistência aos afetados pela pandemia. E, na verdade, nós estamos salvando aí, então, as vidas, né? Porque nós temos hoje em torno de 74 mil pessoas mortas já, né? Mas a gente tem também em torno de 64% dos atingidos salvos. Portanto, o serviço público, né, e as trabalhadoras do serviço público que estão à frente dessa virose, que é uma coisa horrorosa, estamos salvando vidas, estamos dando conta do recado, estamos mostrando para o mundo inteiro que o Sistema Único de Saúde do país, que ele é capilarizado pelo Brasil inteiro, nos mais de 5 mil municípios, tem sustentado e tem salvado vidas, e nós, do serviço público, e as mulheres do serviço, servidoras públicas, é quem tem dado conta desse recado. Apesar de que, como a exemplo de outros países, o pessoal da saúde, à frente dessa pandemia, muitos faleceram já, um número enorme de colegas nossos nós já perdemos no dia a dia, em função dessa pandemia, mas nós estamos resistindo bravamente e vamos conseguir vencer essa fase complicada. E o movimento sindical está combatendo também aí todo esse desmonte do Estado, o desmonte do serviço público e o desmonte da saúde que o governo Bolsonaro tem proporcionado no Brasil, a exemplo do que o Trump tem feito nos Estados Unidos, e que o Bolsonaro, na verdade, é o discípulo do Trump, e para a gente é muito mais complicada essa situação. 5 minutos é muito pouco para a gente falar sobre uma situação dessa, de um país continental como é o Brasil, né? Nós somos 26 estados, 5 mil e tantos municípios, mas eu espero ter dado conta do recado, apesar das dificuldades, né? E queria já aproveitar para propor para vocês que assim, a gente pudesse fazer um encontro virtual de mulheres trabalhadoras do Serviço Público das Américas, também com a participação masculina, porque o homem é o grande opressor, né? E aí, de repente, a gente pudesse até dar umas cutucadas aí desses homens aí para que eles percebessem a importância que tem a mulher na história de todos os países. Enfim, que nós somos parceiros e nós não somos inferiores aos homens, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Se tivesse oportunidade, a gente teria mais coisas para dizer, mas eu agradeço a oportunidade de participar deste momento y estamos a disposición. Bueno, la compañera dice que el servicio público brasilero, el 55% del servicio público son mujeres, mayormente ubicadas en el área de salud, asistencia y medio ambiente. Entonces, de esta manera, en esta época de pandemia, son las mujeres, de hecho, las que están sustentando la lucha contra el virus, principalmente locadas en el SUS, que es el Servicio Único de Salud, que es el que está en mayor parte está combatiendo, ¿no? De esta gran cantidad de funcionarios públicos del SUS han fallecido una gran parte, o sea que está sufriendo un gran ataque en ese sentido también el servicio de salud, y al mismo tiempo recalca la importancia del movimiento sindical para combatir los ataques que se hacen, por ejemplo, contra el SUS, ¿no? Al final de la intervención, la compañera hace una propuesta de un encuentro virtual en estos marcos, pero con participación masculina, porque el hombre es el gran opresor de las mujeres en el servicio público, y de esta manera se podría mostrar a los hombres la importancia del trabajo de las mujeres. Eso es lo que la compañera plantea como propuesta.
Muchas gracias, Fátima, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, le doy la palabra a la compañera Clara Barahona de Bogotá, Colombia. Bueno, buenos días, compañeras. Buenos días, compañeras, y al compañero también que está haciendo las veces de traductor. Me alegra muchísimo este encuentro. Felicito el escenario generado por Luis para esta primera conferencia virtual latinoamericana. Quiero particularmente agradecer a la compañera Perpetua Mejía de Perú, que ella nunca nos olvida, no olvida a los compañeros aquí de Colombia. Agradecer también y dar un saludo especial a las compañeras que veo bastantes aquí presentes de la manufactura del cuero en Argentina, que son muy hospitalarias, nos atendieron el año pasado en octubre. También a las compañeras de México que han estado reunidas con nosotros en este escenario y en otros escenarios también, como el Foro Internacional del Agua, hecho aquí en Bogotá, Colombia, en septiembre del año pasado. Bueno, y a todos un cordial saludo, enviar desde acá, desde Sintraendes Subdirectiva Bogotá y Sintraendes Colombia, un saludo al compañero George Mabricos, que es nuestro secretario general para la FSM. Rápidamente quiero resaltar 4 o 5 aspectos importantes en los que nosotros encontramos coincidencia cuando escuchamos a la compañera Clarisa Spataro aquí en la conferencia. Aquí en Colombia la problemática se ha acentuado durante la pandemia en el maltrato hacia la mujer. Encontramos que se han presentado mayor cantidad de feminicidios. Hoy en día ya ni siquiera la fuerza pública de este país está respetando a las mujeres. Por el contrario, hemos visto cómo nuestras niñas en Colombia han sido atacadas y vilmente asesinadas por la misma fuerza pública, violadas, como fue el caso de la niña de la etnia Embera hace aproximadamente 15 días, que fue violada aquí en Colombia, ultrajada y maltratada por los representantes de la fuerza pública y del ejército aquí en nuestro país. Miramos cómo al interior de los hogares también se está presentando el maltrato y los feminicidios se han incrementado brutalmente aquí en Colombia durante la época de pandemia. También hemos sido víctimas del maltrato laboral, en el sentido que no solamente no se reconoce la labor de la mujer, sino que además se le ha incrementado el trabajo, porque ahora tenemos la responsabilidad no solamente de tener la empresa de nuestro trabajo en casa, sino también de que en las casas y en los hogares las mujeres tengan que estar velando por toda una familia que ahora está trabajando en unas instalaciones internas dentro de un hogar. Tenemos el tema de la deslaboralización. Se ha incrementado la deslaboralización, especialmente en la mujer, porque este flagelo pues es más discriminatorio inclusive con la mujer aquí en nuestro país. Uno mira que de todas maneras no solamente es Colombia, uno mira noticias en México, uno mira las noticias en Perú, estamos mirando noticias en Ecuador, y definitivamente las mujeres seguimos siendo maltratadas y seguimos siendo pormenorizadas en materia laboral. Los asesinatos de las líderes sociales aquí en Colombia también se han incrementado, y pareciera que no le importa a nadie que haya muertes de líderes sociales. El tema de las líderes sociales no solamente es para las mujeres. Aquí en Colombia se están asesinando diariamente líderes sociales y no hay explicación alguna. ¿Por qué? Porque al gobierno de Iván Duque no le interesa la defensa de los derechos de la humanidad. Es así como nosotros podemos mirar cómo el presidente Iván Duque, vía decretos, ha generado deslaboralización, está acabando con los derechos de los trabajadores de este país, y nos queda una vez más demostrado cómo a través de los mecanismos de corrupción que ellos tienen empobrecen cada día más el pueblo colombiano. De tal manera que nosotros, incluso en esta pandemia, no sabemos si al pueblo colombiano lo está atacando más el virus del COVID-19 o el virus de la corrupción y del hambre, cuando se han destinado recursos para los auxilios de los ciudadanos colombianos menos favorecidos y son malversados aquí en Colombia. Tenemos el flagelo del trabajo informal, que es un flagelo que encontramos que hoy en día, con el tema de la pandemia, se ha demostrado y ha quedado evidenciado la problemática de la informalidad de nuestro país. Es así como las personas han tenido que irse
a un aislamiento y a una cuarentena sin las condiciones mínimas para vivir, para alimentarse, sin sus recursos básicos. Por eso los trabajadores informales y las familias pobres de este país, sin importar si tienen un cubrebocas o no lo tienen, tienen que salir a las calles a conseguir su comida como sea, porque el que no trabaja hoy no come mañana aquí en Colombia. Somos pocos los beneficiados, pero con mucho esfuerzo que tenemos que estar defendiendo nuestras empresas, como son las empresas de servicios públicos, para podernos mantener. Son muchos los problemas que ha evidenciado la pandemia y el COVID-19. Uno de los problemas principales ha sido cómo estamos de mal no solamente en Colombia, lo miramos también, fue triste y lamentable ver también cómo en Ecuador se manejó, o cómo no hubo manejo más bien de la pandemia en principio, al punto que queda evidenciada cómo estamos en materia de salud los latinoamericanos. Estamos muy mal en materia de salud, no vamos a lograr superar el problema de la pandemia si seguimos con la corrupción y los recursos destinados a la salud se siguen malversando. Son problemáticas que han quedado a la luz en este momento de pandemia. Ahora tenemos la gran preocupación de lo que se vendrá después, lo que acaba de llamar también la compañera Clarisa, la pospandemia. La pospandemia nos va a traer seguramente más deslaboralización y pues vamos a ser seguramente las mujeres también las más afligidas en este aspecto. Entonces, en ese sentido, quiero felicitar este encuentro. Quiero decir que desde Bogotá, desde Colombia, estamos con la Secretaría a nivel nacional de Sintraentes, que también está presente aquí, las compañeras de las regiones, la compañera secretaria de la Mujer, Xiomara Roa. Estamos pendientes y seguiremos aquí en la lucha y estamos prestos a lo que se ofrezca por parte de la UIS y por parte de la FSM. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo. Muchas gracias, compañeros. Buen día. Gracias, Clara. Le doy la palabra a Kaina Aurelia Lizarraga, de Panamá. Bien, muy buenos días a todas las compañeras y principalmente agradecer a Perpetua, que estaba pendiente de que yo participara en este evento. También felicitar al evento porque ha habido una buena concurrencia y es lo más importante. Y lo otro, pues, también saludo a nombre de las compañeras trabajadoras de Mesoamérica de la FSM. Todo lo que a las compañeras me han antecedido, pareciera que somos un solo país en toda Latinoamérica porque estamos pasando por estos mismos problemas. En Panamá, hace 2 meses, se abrió una mesa de diálogo para ver cómo se arreglaba el asunto laboral y económico. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Hizo que el gobierno con los empresarios estaban en una mesa y al sector de los trabajadores lo dejaron aparte. Pero bueno, se hicieron acuerdos más o menos para ver cómo arregláramos lo del mundo laboral y salvar algo de y dar algunas facilidades. Después que se han hecho todos estos acuerdos, la ministra de Trabajo, que es la que estaba a cargo, lleva a la presidencia los acuerdos y saca unos resoluciones para llevarlo a la asamblea, y que resulta que casi todo lo que se había visto en la mesa de trabajo, porque para no profundizar, lo ha tergiversado y con eso pretenden hacer cambios en el Código de Trabajo. Porque como siempre, nuestro gobierno va siguiendo los pasos neoliberales y piensan que con el Código de Trabajo, reformar el Código de Trabajo, se arregla la parte económica. El sector público es uno de los donde está más afectado. Ellos están laborando, pero usted se imagina, mire, en el día de ayer, 1,000 muertos aparecen en Panamá. Nosotros somos como el tercer país a nivel latinoamericano, acuérdense que eso lo comparan con la cantidad de habitantes. Así que ayer, qué pena tener 1,000 muertos por la pandemia. Entonces, eso también va trayendo una consecuencia cuando las trabajadoras del sector público tienen que ir a laborar,
y ciertos sectores, porque no todos están laborando. Se ha hecho una cuarentena y se ha hecho por ciertos sectores. Entonces, lo que los trabajadores, así que posiblemente después de esto vamos a tener, se van a abocar a que no tenemos que defender lo que ya está. Así que, miren, en estos momentos, en vez de estar, estamos unidos los trabajadores porque la mayoría nos unimos para hacer eso. Y lo otro, ustedes saben lo que pasa con esta cuarentena, ¿no? Las mujeres que tienen problemas, que han tenido problemas con sus parejas, todos estos 5 o 6 meses que se tienen viviendo con la pareja. O sea, que se ha agudizado más los problemas de las mujeres en sus hogares. Ha habido bastante feminicidio, pero como ahora no tenemos la encuesta del resultado, después saldrá, después de la pospandemia, veremos entonces los resultados, que lo poco que se va conociendo no es nada halagador. Así es que, compañeras, lo que pasa en Panamá está pasando creo que en todos los países. Entonces, por eso que este evento es muy importante, porque nos da fuerza de que tenemos que seguir unidas, que tenemos que seguir trabajando, y esperemos que nos lleguen ahora, después de todo esto que se ha dado aquí, para entonces transmitirlo a nivel de Mesoamérica y a nivel de nuestro país. Así que un saludo y éxito, y sigamos unidas hasta ahora. ¡Viva la FCM! Muchas gracias, Carmen. Le paso la palabra a Viviana Coronel, de FCMPI. Gracias, compañera. Buen día para todos, todas y todes. Viviana Coronel de Paraguay, de la Federación Sindical Mundial. Y hablar un poco de la situación de las trabajadoras en Paraguay, que esta situación de problemas estructurales que afecta a la clase trabajadora mayormente se profundizan en el caso de las mujeres. El 6,2% de las trabajadoras se encuentran en situación de desempleo y un enorme porcentaje de trabajo en condiciones precarias. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres van entre un promedio de 30%, y con esto también decimos que hay miles de compañeras que cobran debajo del salario mínimo y no acceden a derechos básicos, ya sea como vacaciones y seguridad social. Y estas situaciones no solo se dan en los sectores privados, sino también se dan en los sectores públicos, que continúan la situación de precariedad en el trabajo y reduciendo el derecho en su mínima expresión. Dentro del Estado, la gran mayoría de las trabajadoras estamos en régimen que no respetan el seguro social como contratadas y en condiciones dignas de trabajo. En los puestos de trabajo dentro del Estado existen supuestas matrices salariales o carreras, pero que esto no es visibilizadas hacia las mujeres, porque las mujeres tienen que tener mayores formaciones académicas o mayores experiencias para acceder a un puesto igual que los varones o en un puesto jerárquico, ¿verdad? El trato dentro de la función pública sigue siendo misógino y sexista. Las mujeres seguimos siendo excluidas de los puestos de tomas de decisiones. Somos perseguidas, mayormente en algunos espacios sufrimos acosos laborales y también acosos sexuales en muchos de los casos. En Paraguay hace poco que se aprobó la ley de la lactancia materna, que para nosotros es un avance importante, pero que esto tampoco, tanto en el sector privado y en el sector público, no se han respetado, ya sean acceder a una guardería, a una sala de lactancia, o sea, no se han cumplido. Por ejemplo, dentro del Ministerio de la Niñez, donde me toca a mí trabajar un poco,
mayormente la institución está conformada por 80% de mujeres y solo cuenta con una guardería que es en zona céntrica de Paraguay y no es para todas las personas. Sí, no es para todas las personas, sino que también no es alcance más todavía para la gente que viven en zonas rurales, ¿verdad? Resaltar un poco que en este tiempo de pandemia y crisis con el tema de la cuarentena, este gobierno ha implementado el achicamiento del Estado, típica receta neoliberal, buscando descargar sobre todas las trabajadoras este peso de la crisis, recortando todos los beneficios que ya se venían teniendo dentro de un contrato colectivo, pero eso también como Frente Sindical Mundial íbamos dando frente a estas situaciones y con una movilización grande que se llegó a hacer, frenamos este proyecto, no en su totalidad, pero seguimos trabajando y construyendo desde ese ámbito. Como nosotros decimos que este espacio también es súper importante como mujeres dirigentes, porque es un espacio donde uno puede hacer que las mujeres también se posicionen y tomar un espacio, por más que a las mujeres les cueste mucho más hacer este trabajo por las condiciones de ser mujer trabajadora y otra vez ser sindicalista y con todo el trabajo que venimos haciendo, pero no estamos ajenos a seguir construyendo y así ir trabajando por un Paraguay o un gobierno más igualitario. Compañera. Sí. Para ir cerrando nomás un poco, como dice la compa, los 5 minutos son un poco pocos, pero bueno, nosotros como organización proponemos también seguir organizando y estar construyendo un amplio frente social para derrotar estos planes del gobierno y de derecha y garantizar una salida a la crisis que nosotras solo es posible poniendo a las trabajadoras en el centro y defendiendo el patrimonio público y la vida digna. Muchas gracias, compañera, y felicitaciones por el espacio también. Gracias, Viviana. Andrea Marín, de UNDECA, Costa Rica. Estoy priorizando primero los países, después si podemos repetir, si hay tiempo, vuelvo. Aviso. Andrea Marín, de UNDECA, Costa Rica. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me ven ahí? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Bueno, yo pertenezco a UNDECA. UNDECA es la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social. Bueno, en Costa Rica nosotros contamos con un seguro social, obviamente ya ustedes bastante lo conocen, ¿verdad? Durante la pandemia hemos tenido un montón de situaciones. Como mujeres somos valientes, hemos dado la cara, estamos en la primera línea. Nos ha tocado velar porque nuestros compañeros tengan su equipo de protección. Es importante que aunque no tengamos tantos muertos como en otros países, sí hemos estado de cara a todo esto. O sea, nosotros trabajamos para la salud y nos ha tocado entrar en las regiones más escondidas de Costa Rica para valorar la situación de todos los costarricenses, ¿verdad? En cuanto a la situación de nuestro país en la parte laboral, como a nivel mundial tenemos problemas, ¿verdad? Bastante grandes, porque ahorita en este momento están aprovechando la pandemia, ¿verdad? Para poder decir que necesitamos precarizar el sector público, que tenemos que cerrar instituciones y obviamente nosotras como mujeres nos vemos más en problemas, ¿verdad? Por esas situaciones. Tenemos una ley de empleo público que busca, bueno, bajar los sueldos, unificar salarios, obviamente la mujer en el sector público. Sí, nosotros como madres, ¿verdad? Necesitamos también tener tiempo para nuestras familias, ¿verdad? Y ya ahora hasta estas cosas nos cuesta tanto. Y el problema es que todo el COVID se ha vuelto y han dicho, ¿verdad?
que es el problema mundial. No, ya tenemos desempleo desde hace tiempo, y nos quieren meter este tipo de leyes solamente como para tapar la pandemia, y no se trata de eso, ¿verdad? También tenemos el Fondo Monetario Internacional que nos pone, ¿verdad?, a correr porque le dice a los gobiernos que tiene que hacer ciertos requisitos para poder aplicar a préstamos, y no estamos para ese tipo de situaciones, ¿verdad? En el caso de nuestro sindicato, UNDECA sí cree mucho en la paridad de género. Nosotros contamos con una secretaria general adjunta desde hace 15 años. Entonces, doña Marta, ella es la mujer que nos da fuerzas todos los días, que nos ayuda, que nos aconseja, y aparte es la cara de nuestro sindicato. En la parte de nosotras. También contamos en nuestra junta directiva con un 50% aproximadamente de mujeres, y esto no es porque, bueno, en Costa Rica es ley tener una paridad de género, pero en el caso de UNDECA, nosotros sí creemos en las mujeres, entonces nos capacitan, nos llevan a actividades, y esto es bueno, esa actividad que tenemos hoy es increíble, de verdad uno aprende mucho. Muchas gracias por darnos esta participación, y gracias a todas. Gracias, Andrea. La invito a participar a Mireya Lara, de Ecuador. ¿Está por ahí, Mireya? Mireya Lara, de Ecuador. Bueno, seguimos con otra compañera entonces. Había quedado pendiente de México, Carolina Ledesma, así que le paso la palabra. Gracias. No, Carolina Ledesma habló, perdón. Compañera, le dije Josefina, la doctora Josefina. Josefina, UIS, claro. Josefina, perdón, a Josefina. Yo, Carolina Ledesma, no he hablado. Ah, sí, por eso le falta Carolina. Sí. Sí, pero una por país, bueno, por la doctora. Eso, si vamos a repetir, pongámonos de acuerdo porque hay muchas anotadas por país. ¿Quién va a hablar, Josefina o Carolina? La doctora Josefina, por favor, porque ella viene participando en diferentes eventos de la UIS. Entonces creo que hay que darle luego a la compañera también. Gracias. Perfecto. Josefina, por favor, tenés la palabra. Gracias. Gracias, compañeras. Sí, es un gusto para mí estar aquí con todas ustedes, y de igual manera escuchar también a mi paisana Cintia, que es un gusto también escuchar también a la compañera Ledesma. Yo vivo acá en Morelia, Michoacán, México. Yo agradezco la invitación de la compañera Perpetua, que hemos estado trabajando también junto con la licenciada Francisca Reséndiz, que es coordinadora de México, aquí en San Luis Potosí. Ella se encuentra. Es un gusto para mí estar con todas ustedes. Lo que respecta en cuestión de COVID aquí en Michoacán, en México, pues sí, no son unas cifras alentadoras las que nosotros tenemos en este país, debido a la falta de salud, ¿no?, de todos nosotros también. No sabemos todavía el comportamiento de este virus, pero las cifras no son muy alentadoras. Debido a esta pandemia, pues se han suscitado muchas situaciones a nivel laboral, ¿sí? No solo es la violencia hacia las mujeres, también hemos encontrado violencia hasta nuestros compañeros de trabajo, por falta de conocimiento de los familiares, porque muchos de ellos comentan que pues les están inyectando cosas que los matan, ¿verdad? Entonces es cuestión también un poco de educación que necesitan las personas. En cuestión de a nivel nacional,
lo que ha hecho el gobierno federal, pues más que nada es redireccionar los recursos en cuestión de la falta de insumos, de herramientas hacia los trabajadores y de los servicios generales. Al redireccionar estos recursos, pues claro que los trabajadores nos vemos afectados en esa situación, porque de hecho a muchos nos toca usar nuestras propias herramientas de trabajo para llevar a cabo las actividades dentro de nuestras oficinas y dentro de los hospitales. Más sin embargo, el gobierno estatal, en organización también con el gobierno federal, pues sí se ha tomado en cuenta a las mujeres en el sentido de que se les ha dado a las mujeres con hijos menores de 12 años, se les ha dado la oportunidad de estar en sus casas atendiendo a sus familias. Asimismo, también compañeros mayores de 60 años para arriba, el adulto mayor, pues también estar desde marzo, en ese tiempo que empezó la pandemia, pues estar en sus casas. Este mes muchos compañeros que se han quedado desde marzo a trabajar, pues están también un poco cansados, dando la lucha en esa primera línea de trabajo, y más sin embargo el gobierno mediante oficio pues ya hizo que se regresaran todos estos compañeros también a trabajar, no directamente en lo de COVID, sino en áreas que son de primer nivel de atención. Bueno, asimismo, la Guardia Nacional ha estado en protección de los compañeros que trabajan en hospital infantil, hospital civil. Afortunadamente, ahorita no hemos tenido una situación más precaria, a reserva de lo que sucedió en Sinaloa con la muerte de 3 compañeras, también enfermeras. O en México también, que se han suscitado muchas situaciones que pues no son alentadoras para nosotras las mujeres. Asimismo también yo pertenezco a un sindicato de salud, el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestras oficinas es apoyando a nuestros miembros de nuestro sindicato. Estamos elaborando en un taller comunitario, haciendo batas desechables para nuestros compañeros. Estamos cosiéndolas, recordando lo que estudiamos en la secundaria, ¿sí? Cosiendo, recortando. En ese taller son unas máquinas industriales y nos hacemos muchísimas batas para nuestros compañeros. También nos pusimos a elaborar, mascarillas también, cubrebocas también para nuestros compañeros. Y pues estamos dando la lucha, compañeros. Es un poco complicado, pero yo creo que vamos a salir avante. Es para mí muy emocionante escuchar todas las pláticas, las experiencias de todas las compañeras a nivel de Latinoamérica, y yo pues les pido esa solidaridad. También me uno a la lucha de las compañeras Cintia de México, que es una situación pues muy difícil para todas ellas, y pues esperamos también estar ahí en apoyo a su situación, o dar un pronunciamiento por parte de nuestra organización sindical. En cuanto al Instituto Nacional de Mujeres, también el INMujeres, pues también se ha aprobado una disminución del presupuesto, que también se están redireccionando recursos por esta contingencia, que esperemos salgamos lo más pronto posible de esto para continuar todas nuestras demandas laborales, porque esto pues nos vino a perjudicar mucho al área laboral. En cuanto a las mujeres que están pues en su confinamiento, a nivel nacional, las cifras, pues sí ha habido más mujeres embarazadas también debido a ese confinamiento.
Yo aquí, con eso de la violencia intrafamiliar, hago mucho hincapié en pues, las mujeres, educar a nuestros hijos, eliminar esos estereotipos negativos, ¿sí? Hacerles ver que pues hay igualdad de género, que no dejemos dejemos de hacer cosas que no nos gustan nada más por ser hombres o mujeres, que eso nos genera una barrera para expresar también nuestros sentimientos, no nos permite demostrar afectos como les enseñan a los hombres y limita mucho también sus capacidades. Esto es pues cuestión de mucha educación dentro de nuestras casas y pues más que nada hacer más hincapié y enfocarnos en todas esas oportunidades, derechos y responsabilidades que todos tenemos, tanto como hombres y como mujeres. Es para mí un gusto estar aquí. Si se pudiera, si alcanzara el tiempo, a mí me gustaría también escuchar las experiencias de otras compañeras, que todas alcanzáramos a hablar. Y pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues no sé si pudiéramos escuchar también a mi compañera Ledesma de México, poder dar oportunidad de que nos expresara también su participación. Bien. Gracias. Paso la palabra a otros países y si hay tiempo, sí, por supuesto, por supuesto. Le paso la palabra a Celeste Jaudín de Paraguay. Muy buenos días, muchas gracias compañeras en este espacio que nos aglutina a las mujeres sindicalistas y a las mujeres de los sectores populares. La situación que vivimos en Paraguay es, si miramos en términos generales, baja en términos de muertes a causa del COVID. Sin embargo, el aislamiento y la cuarentena obligatoria ha obligado a muchísimas mujeres a quedarse en la casa, a perder sus empleos, porque nuestro país, antes de la pandemia, tenía un 71% de un trabajo informal y tenemos una alta jefatura de mujeres, jefas de hogar encargadas de los hijos, una irresponsabilidad en la paternidad altísima como en la mayoría de nuestros países, y esto ha generado que las mujeres puedan en los sectores populares realizar ollas populares para poder alimentarse. Es decir, nosotros no tenemos una condición estatal que garantice ni siquiera el alimento de la casa. Las trabajadoras de salud, las trabajadoras de educación, las trabajadoras de salud médicas, como recién estuvimos escuchando a las compañeras, hasta ahora están reclamando los insumos médicos para la protección. Mis compañeras que son trabajadoras sociales también. Es decir, hay una desidia estatal y nosotras como mujeres trabajadoras nos sentimos totalmente expuestas a serie de condiciones laborales que no nos permiten realizar nuestros trabajos en las mejores condiciones. Esta pandemia también ha evidenciado la fragilidad del sistema de seguro social, porque ha dejado a muchísimas trabajadoras vinculadas sobre todo en el sector de alimentos y a limpiadoras que están subcontratadas en los servicios públicos, que ni siquiera ganan el salario mínimo. A estas compañeras le hemos estado acompañando en sus denuncias al Ministerio del Trabajo con el fin de que la patronal pueda por lo menos pagar el salario que corresponde. Sumado a todo esto, el proceso que se está llevando adelante de reforma del Estado en nuestro país en plena condición de pandemia, sin que podamos participar masivamente, es alarmante, porque incide precisamente en la modificación estructural del funcionario y funcionaria pública. Es decir,
las mínimas conquistas que se han logrado desde los sectores estatales, ya sea con los contratos colectivos de trabajo o con la aplicación de las normativas para la defensa de las mujeres lactantes, de los niños lactantes, de las mujeres embarazadas, de los permisos cuando tenemos hijos con algunas dificultades, todo eso se ve apeligrado en este momento y se está sumando también a eso otros proyectos de ley que quieren modificar lo que para nosotros es la seguridad social, que es el IPS, en donde nos brinda salud y nos brindan seguro social. ¿Por qué coloco esto como algo muy grave para las mujeres? Porque si bien las mujeres ganamos menos en nuestro país, como en la mayor parte del mundo, tenemos una brecha salarial del 24% aproximadamente, sí muchas mujeres acceden y hemos accedido al servicio de seguro social por el trabajo que hacemos, ¿verdad? Pues sobre todo porque hay maestras, porque somos docentes, porque estamos en los servicios que están de alguna manera con mucha cantidad de mujeres, y al perder la posibilidad del IPS, tanto en salud como en jubilación, también nosotros perdemos las posibilidades de que nuestros hijos y digamos nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres puedan acceder a ese servicio. La forma organizativa y el acceso a estos espacios sindicales para nosotras es sumamente importante porque venimos de una tradición sindical liderada por hombres con prácticas realmente amarillistas y que hasta este momento siguen vigentes y nos cuesta muchísimo, no solamente porque tengamos dirigencia de mujeres, podemos decir que esas prácticas se dejan de realizar, y eso creo que es sumamente importante tener compañeras en este espacio de la Federación Sindical Mundial, posibilidades de trabajar en un sindicalismo de clase, que es lo que nos va a permitir tener mejores accesos, tener claridad en la lucha y poder realmente las mujeres también acceder a mejores condiciones de trabajo, a salarios justos y esta defensa a los puestos de trabajo en los servicios públicos y a un Estado que nos permita realmente una garantía de derechos. Así que agradezco la posibilidad de estar acá con ustedes, compañeras, compartiendo la solidaridad también con otros países que están teniendo mayores niveles de gente muerta a consecuencia del COVID, y acá estamos, compañeras, en la lucha como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Le paso la palabra a Marta Mónica Orrefón, de Colombia. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Un abrazo solidario desde Sintraemdes Colombia, Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy la secretaria de la mujer en Sintraemdes. Acá agradezco la invitación a la compañera Perpetua, al compañero Daniel, que nos invitaron a participar en esta primera conferencia latinoamericana, la cual para nosotros es muy importante participar en ella, porque nos damos cuenta que las problemáticas de nosotras las mujeres es a nivel general, o sea, no es en un país solo, sino que esta problemática la tenemos es a nivel mundial, y la única forma de nosotros combatir todos estos temas pues es trabajar de una forma unida. Antes de continuar, quiero informarles que también nos acompaña la compañera Gloria Amparo Payán de la subdirectiva de La Virginia, la compañera Xiomara Roas, secretaria de la Mujer de Sintraemdes en Bogotá, la compañera Tairi Machado, presidente de una subdirectiva en Quibdó, Chocó, y la compañera Margarita Ávila, secretaria de la Mujer de Ibagué, y la compañera Clara Inés Barahona, que es mi compañera de junta directiva en la Junta Nacional, quien ya intervino anteriormente. Pues sumado a toda la problemática que Clara ya nos informó, pues complementar algo, y es que
en ese momento, en tiempos de pandemia, desafortunadamente, salió a la realidad la situación que viven las mujeres, tanto en su vida familiar, porque se aumentó notablemente el índice de violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar y el tema de los feminicidios. O sea, es una problemática que tenemos a nivel país, que no vemos salidas, no vemos que el gobierno tome medidas frente a esta pandemia, que es otra pandemia que tenemos acá en Colombia, y veo que en todo Latinoamérica no vemos soluciones ni vemos salidas. Simplemente estamos en casa, estamos sin poder salir a laborar, se nos ha duplicado, triplicado, digamos, las labores, porque se debe cumplir la labor del trabajo y también las labores de la casa. Se ha evidenciado un exceso de carga laboral, mucho más en las trabajadoras, porque los empresarios creen que pues estamos de tiempo completo, que tenemos horario a las 24 horas por el hecho de estar con trabajo en casa. Desde la organización sindical, pues nosotros hemos denunciado todos estos atropellos mediante un informativo que tenemos, y también con todas las compañeras de las subdirectivas hemos emprendido campañas contra la violencia hacia la mujer, campañas donde les informamos a las compañeras que no están solas, que pueden denunciar, que si no lo pueden hacer por ellas mismas, a una línea que tenemos, que es la 155 acá en Colombia, lo pueden hacer por intermedio de nosotras, de otras compañeras, pero también vale la pena notar que tenemos una línea 155, la cual la queja es que no es atendida, o sea, las llaman y llaman, pero no se tiene respuesta, o sea que son mecanismos que el gobierno emplea, pero son como sofismas, porque no son soluciones verdaderas. También preocupadas porque ahorita en el tema de la pandemia, y ya se ha venido gestando desde tiempo atrás, el gobierno viene promoviendo una reforma pensional, la cual viene directamente a afectar los derechos de nosotras las mujeres. Acá en Colombia nosotros nos pensionamos a la edad de 57 años y los hombres a 62. Todas acá, las que estamos presentes, entendemos por qué la diferencia, y el gobierno lo que quiere es equipararnos a la edad de los hombres. Situación pues que va en desmejora de todas nosotras, o sea que es una tarea que vamos a emprender, es una lucha que tenemos que emprender porque ya el gobierno lo está anunciando, su reforma pensional. Entonces es una de nuestras luchas, digamos, inmediatas como mujeres acá desde Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Le paso la palabra a Carolina Ledesma, que quedó pendiente, y les aviso que se nos acaba el tiempo, así que después quedaría de Carolina Agustina Paniza por Argentina, y después estaría haciendo un cierre Clarisa, porque se nos acaba el tiempo, quedó gente afuera, lo lamento, pero bueno, es lo que hay. Así que le paso, para no perder tiempo, a Carolina Ledesma la palabra. Buenos días, muchísimas gracias, Eve, por la oportunidad de dar mi palabra. Tengo pues mucho agradecimiento por este evento. Me parece que es muy importante este intercambio y esta reflexión para poder ver cuáles son los vasos comunicantes o qué tareas tenemos desde las mujeres que estamos en los sindicatos en torno a los temas de clase, los temas que nos competen como trabajadoras en el ámbito de lo laboral, pero desde una perspectiva feminista, es decir, esta sinergia entre clase y género. Me parece que ese es un valor muy importante. Coincido con quienes me han antecedido en la voz en el diagnóstico que tenemos en América Latina, muchos puntos en común en términos de el grado de violencia que vivimos, en términos de la parte de precariedad laboral en la que estamos, la cuestión de cómo desde la política pública en los diferentes países vemos que esta reorientación presupuestal por el contexto de pandemia que vivimos se está reduciendo y cómo va a impactar negativamente
sobre todo a las mujeres. Creo que eso es importante. Yo soy parte de la nueva Central de Trabajadores y de Trabajadoras del colectivo de igualdad de género y oportunidad, y como parte central en este momento nos hemos propuesto que ante la pandemia los trabajadores y las trabajadoras tenemos que decir que la crisis la pague el capital, no los trabajadores, que haya una redistribución de la producción, de los ingresos, y que nuestras demandas básicas son por salud, por pan y por trabajo. Estamos también teniendo como idea central la parte de una renta básica. En algunos países ya tienen un ingreso vital básico. En México no tenemos algunos programas sociales, pero no hay la idea de renta básica. Y efectivamente, pues tener como una mirada específica hacia las mujeres. Hemos visto cómo la violencia en estos tiempos de pandemia se ha incrementado para las mujeres. Tenemos un mayor número de feminicidios. Creo que todas saben que en México la tasa de feminicidios al día es de 10 mujeres. Escandaloso, por supuesto, para nosotras, y no dejamos de poner el dedo en el renglón de que esta es una demanda básica. Tenemos igual una brecha salarial, pero alrededor del 24%, pero hay que tener una mirada como intersectorial, porque depende del sector en el que estemos, y en algunos lados es menor, del 16%, pero en el caso de las mujeres del campo llega hasta del 40%. Como colectivo de género hemos estado siendo parte del ascenso del movimiento feminista en México, y obviamente nos unimos a las demandas en América Latina. Desde 2015 nos propusimos hacer esta alianza con sectores populares. Hicimos un encuentro en marzo 8 de 2015 para visibilizar a las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, no a los padres, sino a las madres. Y eso permitió una unión que se ha venido consolidando a lo largo de estos 5 años en la coordinación M8. Nos unimos al paro internacional de mujeres del 17, a la huelga del 18, por supuesto a la huelga del 19, y en marzo de este año, en 2020, logramos tener marchas en diferentes estados, y en la Ciudad de México, en la ciudad en la que yo estoy, pues una marcha multitudinaria, calculamos alrededor de 200,000 mujeres. ¿Qué nos proponemos? Tenemos una apertura en términos políticos. Se ha planteado ya una reforma constitucional para garantizar la paridad. A partir de la reforma de 2014, hoy tenemos el Congreso de la Paridad de Género, tenemos 48% en la Cámara baja, 49% en la Cámara alta, casi paridad. Y el año pasado, en 2019, se formó una reforma constitucional que haya paridad y representación política de las mujeres. Perdón, Marleni, poné mute al micrófono porque está haciendo ruido, ahí está. En puestos de tomas de decisiones, para que no sea solamente en una parte, sino para que la estructura que hoy es piramidal, en donde las mujeres en la administración pública ocupamos la franja más gruesa en puestos de bajo nivel, para las elecciones de 2021, por esta reforma constitucional, pueda garantizarse paridad en todos los niveles de representación. A nivel laboral tenemos una nueva reforma laboral en donde se plantean 3 cosas muy importantes para las mujeres. Uno, que los sindicatos elijan a sus direcciones sindicales con proporcionalidad. Ahí no ganamos la paridad, pero nos parece que la proporcionalidad, la cuota, es un paso importante. Como nueva central nos hemos planteado hacer valer eso que ya está en la ley, y que los sindicatos vayan eligiendo sus direcciones, que hagan una reforma estatutaria y elijan sus direcciones para que haya una proporcionalidad. Nos gusta, creemos que hay una tarea muy amplia para feminizar a los sindicatos, y algunos sindicatos se han amparado, otros no, otros ya están ejerciendo su reforma, y vamos a tener un núcleo importante de compañeras que se incorporen a las direcciones sindicales. Esto nos parece importante.
Y en ese sentido, como nueva central de trabajadores y trabajadoras en el que participamos sectores de la industria, el tiempo, compañera, de servicios como la educación, transporte y vivienda, nos estamos planteando un proceso de formación de liderazgos femeninos. Y termino con esto, la otra gran tarea y la otra gran reforma de la Ley Federal del Trabajo fue que haya protocolos en cada empresa negociados con los trabajadores para atender los temas de violencia y acoso en los centros de trabajo. Entonces, como nueva central de trabajadores, nos estamos planteando como tarea básica impulsar la creación de estos protocolos contra la violencia. Gracias por el espacio, un abrazo a todas y creemos que nos vamos a seguir encontrando en estas tareas tan importantes que como trabajadoras desde la perspectiva de género tenemos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Le paso la palabra a Agustina Paniza, que es la secretaria adjunta de ATE Capital del Consejo, así que, y sería la última participante, después cierra Clarisa, y les voy a pedir para el final que todas pongan sus cámaras, así hacemos una foto general, así que, bueno, Paniza, te paso la palabra. Gracias, Eve. Hola. Perdón. Gracias, compañeras, compañeros. Una enorme alegría encontrarnos hoy. La verdad que hayan quedado incluso compañeras en el listado por hablar, habla de la importancia de este encuentro y de lo necesario, la importancia de poder encontrarnos, y también habla de cómo los feminismos, a pesar de un contexto tan desfavorable, podemos encontrar estrategias para seguir organizándonos en este momento. Y creo que sin duda va a ser el inicio de muchos encuentros que podamos hacer y ojalá haya otros próximamente presenciales. Primero decir que las palabras de Clarisa sin duda que nos representan enormemente y es sumamente emocionante contextualizar el recorrido que venimos haciendo los feminismos y los feminismos dentro del sindicalismo, tanto en Argentina como en toda la región. Creo que lo que queda de manifiesto de las expresiones de todas las compañeras es una importante realidad de inequidad y de brechas que tenemos que romper, brechas que tenemos que acortar, brechas en torno a los ingresos, brechas en torno a los tiempos de cuidado y brechas en torno al ejercicio y al acceso a los cargos y al poder, tanto en el sindicalismo como en nuestros estados, porque en definitiva entendemos que los sindicalismos, pudiendo discutir la política y la realidad de nuestros países, es donde realmente se va a dar la transformación con un eje central y protagonista de la clase trabajadora. Y efectivamente, creo que lo decía una compañera que me precedía, la importancia que tiene la discusión en torno a la distribución de las riquezas. En este momento, nuestra central de trabajadores argentina y el país está discutiendo un nuevo impuesto que es un impuesto a las grandes riquezas personales. Y creo que esta medida, sin duda, es una medida eminentemente feminista, porque sabemos que la distribución de las riquezas hoy tiene, y en el caso de Argentina, y por lo que vemos es regional y a nivel mundial, en los primeros deciles, los mayores deciles de ingresos, está sobre representado el sector justamente de los varones, siendo un 70% más o menos de los varones que tienen los mayores ingresos en nuestra sociedad, y los deciles más bajos, los que tienen menores ingresos, somos las mujeres mayoría. De eso hablamos cuando hablamos de feminización de la pobreza, y también de lo que mencionaban las compañeras, en torno a la enorme informalidad y los bajos salarios que tenemos. Necesitamos un feminismo y un sindicalismo que se haga cargo de esas inequidades y por eso la importancia de que estemos en los lugares de conducción, en los lugares de representación y de disputa y de discusión en torno al mundo laboral. Este mundo laboral que en esa base de desigualdades que decíamos antes, como bien dijeron las compañeras, lamentablemente esta realidad del COVID nos vuelve a poner en una situación desfavorable a las compañeras. En Argentina, como veo que sucede en muchos países, los servicios esenciales, los que hoy están en las primeras líneas, están en su mayoría feminizados. La salud tiene alrededor de un 70% de compañeras que son enfermeras, y a su vez, esas compañeras, en su mayoría también hay creo que es un 60 y pico por ciento, un 63%, que son compañeras que a su vez tienen hijos menores a su cuidado. Entonces, esta es una realidad y lo mismo sucede con los ámbitos de cuidado que también están feminizados. Entonces las compañeras hoy somos las que estamos en las primeras líneas, las que estamos llevando adelante dobles jornadas laborales y que a su vez en el marco del teletrabajo también tenemos
una nueva tarea, ¿no? O una nueva jornada que se nos suma. A su vez sabemos que va a ser un desafío salir de esta pandemia y entendemos que justamente, como bien se decía antes, los niveles de informalidad nos ponen en una situación de mayor indefensión para cuando haya que volver a esa supuesta normalidad. Normalidad que esperamos que no sea la que estaba antes, que sea una normalidad que nos permita discutir la realidad de los trabajadores y trabajadoras. En nuestro país también resulta sumamente importante por parte del Estado Nacional también un pago de un bono que se le está haciendo a los trabajadores de la salud, y desde nuestra central también estamos exigiendo que ese bono sea para el resto de los trabajadores y trabajadoras esenciales que están con tareas de cuidado. Otra cuestión esencial tiene que ver con una lucha que venimos dando desde nuestra central, y de otras centrales de mujeres sindicalistas, por la implementación de una ley que en nuestro país se llama Ley Micaela, que habla de la capacitación en todos los niveles estatales, como bien decía una compañera antes, ¿no? Que podamos repensar nuestras prácticas y formarnos desde una perspectiva de género, y estamos hoy bregando porque esa ley también se aplique en los sindicatos. Necesitamos de nosotras, porque como bien decía Clarisa, nadie mejor que nosotras para hablar de nuestra realidad, y por eso la importancia no solamente de llegar a los lugares de poder, sino que una vez que llegamos, ya cierro, entendamos, y creo que todas lo podemos comprender, que una vez que llegamos a estos lugares y nosotras nos toca esa representación, es un nuevo punto de partida. Un nuevo punto de partida para poder abrir el juego a otras compañeras, y sobre todo que las que estamos podamos generar otras redes. Porque bien sabemos que una vez que llegamos no es sencillo, no fue fácil llegar, no es fácil permanecer, porque todavía hay lazos muy complejos en la construcción del poder sindical y machista, que somos nosotras, junto con nuestros compañeros, que tenemos que poder revertir y generar otras lógicas de construcción de poder. Por eso celebro este encuentro, celebro que haya compañeras que nos preceden y compañeras que van a continuar nuestro camino. Veo muchas compañeras de distintos países, y en el caso de Argentina y nuestro sindicato, muchas representantes de género que están representando a sus sectores de trabajo, y es con ellas y es con todas que vamos a generar estas transformaciones. Espero que estas lecturas nos sirvan para a nivel regional poder transformar y seguir transformando la realidad del trabajo, la realidad de nuestros sindicatos, y seguir avanzando en un feminismo que, como bien decía Clarisa, una vez que nos abraza no lo podemos dejar atrás. Muchas gracias. Gracias, Agus. Les pido, por favor, a todas que pongamos las camaritas, así sacamos una foto general, y les pido también disculpas a las compañeras que no pudieron participar por el tiempo. Yo traté de que participen todos los países, y bueno, hubo algunas muy solicitadas, y bueno, no, esperemos que volvamos a encontrarnos, así tenemos la oportunidad de escucharnos todas. Y bueno, están más o menos, faltan camaritas, por favor, falta Marleni, Josefina, ¿quién más falta? A ver, ahí está. Luciana Mafra, Daniel, si quieres estar. Si falta. Soledad Salinas, Irene, Emil, Cerrilla, están algunas cámaras. Espero un minutito, hacemos todos y hacemos la foto. No sé si Nacho o Javier se ocupan de la foto. Avísenme. Sí, perfecto, ya estamos, estamos muy bien. ¿Estamos? Sí, bueno, sí. No están todas las cámaras, pero estamos muchas. Listo, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, estamos ahí para la posteridad, y le paso la palabra a Clarisa para que haga el cierre de esta conferencia hermosa y fraterna entre compañeras de Latinoamérica. Y bueno, Clary, te escuchamos. Bueno, gracias. Gracias a todas las compañeras, la verdad que es muy enriquecedor escucharnos. Y bueno, como les decía al principio, ¿no? Que nadie había quedado igual después del 2015 acá en Argentina. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que hoy, después de todas estas exposiciones, intercambios y debate, tampoco vamos a hacer las mismas.
Nuestros mundos están en constante movimiento, en constante transformación, en constante crecimiento, y qué mejor manera de seguir enriqueciendo nuestras organizaciones que con la diversidad de miradas y realidades que hoy aquí se expusieron. Esta nueva ola feminista sin duda surge al calor de las luchas de América Latina y del Caribe. Realmente somos vanguardia para el mundo. Y si bien la realidad actual es muy dura, estamos acá para transformarla a nuestro favor, para correr los límites de lo posible, unidas, organizadas y sindicalizadas. Y como decía Germán Abdala, el final del camino es nuestro. Y entonces, ahora que sí nos ven, que así sea, compañeras. Fuerza a todas, muchas gracias. Bueno, un saludo a todas, compañeras, nos despedimos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Mil gracias, saludos.